Así que yo lo voy a invitar a que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 12, al versículo número 19. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esta parte del Evangelio. Nos ha tocado leer esto recientemente y ha sido de mucha bendición poder estar estudiando la Biblia, y nos ha tocado estar leyendo esta parte del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12 al versículo 19. Si usted lo tiene, póngase sobre sus pies, por favor. Voy a darle lectura y después de esto vamos a entrar en materia de la exposición del mensaje del día de hoy. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no consiguéis nada? Mirad, el mundo se va tras él. Ocupa su lugar, por favor. Transcurría el año 63 antes de Jesucristo, cuando el general y emperador Pompeyo conquistó al imperio, al pueblo judío. Este imperio romano se caracterizaba por tener a un grupo militarizado y iba conquistando distintos pueblos. Después de la conquista que Pompeyo realizó sobre Judea, comenzaron ellos a tener que pagar tributos o impuestos a las figuras de los césares. En aquellos días el término emperador y César se utilizaba de manera indistinta para referirse a un cargo. Así que el nombre no era como hoy lo conocemos, sino más bien se refería a un título. Además, pasaron 400 años en donde no hubo palabra ni escrita, ni profetizada, ni revelada, no hubo entendimiento de palabra. Los historiadores llaman a esta época los 400 años del silencio. Así que entre la creación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un lapso de 400 años de silencio en donde no vino palabra del corazón de Dios. Así que en el pasado se levantaron profetas como Isaías, que fue uno de los más importantes en el Antiguo Testamento, Jeremías, Habacuc, Sofonías y muchos otros que hablaron en nombre de Dios y comunicaron el mensaje de su corazón. Pero en estos 400 años de silencio donde no había palabra, ellos tuvieron que anclar su fe en lo que ya habían escuchado en el pasado. Me gusta esta parte de la historia porque la palabra de Dios no tiene una fecha, hermanos, de caducidad que el hombre le imponga. Dios ha determinado que el cielo y la tierra habrán de pasar, pero la palabra de Él permanecerá eternamente y para siempre. Así que el ambiente en el que Jesús aparece es este. Hay 400 años de silencio, no hay palabra, están viviendo de la palabra del pasado. Ellos están teniendo que pagar tributos o un pago de impuestos, están siendo controlados por los césares, el imperio romano los está subyugando, ellos tienen una esclavitud política y militar, y el pueblo judío intenta salir de esta situación en la cual se encuentra. En ese ambiente Jesús hace su aparición. Además, hay que mencionar que el pueblo de Israel había perdido su identidad.
su esencia nacionalista. Ellos tenían un profundo anhelo en el corazón de que se levantara un líder capaz de romper con esa situación política y de esclavitud en la cual se encontraban. Y ellos querían también un restablecimiento de la nación. Usted recordará que cuando Jesús asciende a los cielos, le preguntan al maestro si la nación habría de ser restaurada en aquella época. Y Jesús les responde: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su sola autoridad. Así que ellos estaban buscando la restitución, la restauración, el reacomodo de la nación, porque las cosas no estaban bien. Sin embargo, aunque Jesús estaba mostrando milagros, señales, las evidencias de lo que habían hablado los profetas en el pasado estaban en la vida de Jesús, ellos tenían una ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual no les permitió que pudieran conocer quién era el Salvador del mundo. Ellos miraron a Jesús como un hombre que podría ayudarlos a salir de su condición. Toda esta mala forma de los judíos de concebir quién era Jesús, este malentendido que tenían de quién era Él, los llevó a desaprovechar esta gloriosa oportunidad. Y los judíos, el pueblo judío, por causa de la ceguera espiritual, se levantaron para asesinar a Jesús de una manera terrible, cruel, como lo era la muerte en la cruz del Calvario. Aunque esto era una ejecución que el pueblo romano establecía para los peores criminales de la época, ellos, al estar subyugados y tenían dependencia política del Imperio Romano, los judíos tenían derecho entonces de llevar a la cruz a personas que hacían escándalo, que alborotaban entre el pueblo, que hacían algo malo. Así que aquí inicia, en este punto de la historia, de lo que acabamos de leer, lo que se conoce también como la Semana Santa o la Pasión de Cristo. ¿Y qué es lo que nos está mostrando el Evangelio en la lectura del día de hoy? Por lo menos, en mi opinión, yo veo tres cosas de las cuales les quiero hablar hoy. Primero, veo la ocasión. Lo segundo que yo veo en este relato es la manifestación o la declaración que se realiza. Y tres, lo que se ve aquí es la reacción. Así que vamos a ir mirando paulatinamente cada uno de estos aspectos que, como ya lo mencioné, yo puedo visualizar en el pasaje. El versículo 12 comienza con la expresión el siguiente día. Es interesante notar que este episodio de la vida de Jesús, que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, está registrada en los 4 evangelios. Es uno de los pocos relatos que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan están registrando en la vida de Jesús. Hay diferencias que vamos a notar entre un relato y otro, pero no se trata de contradicción, sino más bien es un complemento desde una perspectiva distinta de estos evangelistas que están dando el testimonio de este momento importante en la vida de Jesús. Así que el Evangelio de Juan comienza diciendo en el siguiente día. Entonces, lo que Juan está mostrando aquí es una diferencia marcada entre un momento de tranquilidad, cuando Jesús está teniendo una cena con un grupo de personas, y el momento de algarabía, un momento de bullicio, en el que la historia pasa de una situación de tranquilidad y calma a una situación en donde hay multitudes gritando. Así que la narrativa inicia con el momento en que Jesús está comiendo y es ungido en sus pies con un perfume sumamente caro. El autor da un giro un tanto brusco y nos sitúa entonces en la narrativa, en las multitudes que se han dado cita para una festividad importante de aquellos días. El pueblo celebraba 7 en su calendario, 7 fiestas importantes. Y una de las más importantes era la fiesta de la Pascua.
Nosotros tenemos la nota histórica en Éxodo capítulo 12, verso 3 al 6, en donde a través de esta festividad estaba el pueblo recordando lo que Dios había hecho al traerles la libertad de la esclavitud egipcia. Así que la Pascua era algo importante para el pueblo judío, porque Dios había levantado a un libertador llamado Moisés. Así que el pueblo estaba siendo azotado, estaba sufriendo. El pueblo estaba pasándola muy mal allá con los egipcios, porque se había levantado un faraón que había desconocido toda la historia anterior y comenzó a ver que estos judíos se estaban multiplicando, y por tal motivo ellos decidieron como gobierno egipcio poner una carga pesada sobre los israelitas. Entonces ese cansancio, ese dolor, ese maltrato que ellos estaban recibiendo fue visto por Dios, y su dolor y su clamor subió hasta la misma presencia de Él. Ellos ya no soportaban aquella situación de esclavitud, y Dios entonces envía a este mensajero, a este hombre que trae el mensaje de Dios para traer libertad al pueblo suyo. Dios levanta a Moisés, le da libertad al pueblo, y entonces Dios establece que ellos deben recordar ese momento a través de una festividad llamada la Pascua. En esa festividad había una serie de elementos, y esta festividad nos recuerda, queridos hermanos, la muerte, el sufrimiento y la resurrección de Cristo. En esa festividad había un cordero, y ese cordero tenía que ser sacrificado. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Así que cada una de estas 7 celebraciones están apuntando hacia la vida de Jesús. Y esta tenía que estar muy marcada, porque a través de esta festividad, cada año se daban cita los judíos en esta tierra de Jerusalén para poder esperar el regreso o la aparición más bien del Mesías prometido. Ellos estaban esperando aquel Mesías del cual se les había anunciado por muchos años. Muchas generaciones habían pasado ya, tenían la promesa de un Mesías, un libertador, y cada vez que iban a la fiesta a Jerusalén, ellos iban con la expectativa de que este iba a ser el año. Ellos concluían que ese sería el año en el cual el Mesías aparecía. Y algo en el ambiente de aquella época se notaba diferente. Respiraban un ambiente distinto, pues había aparecido un hombre llamado Jesús y comenzó a enseñar con autoridad. Su enseñanza marcaba el corazón de sus oyentes. Él comenzó a hacer señales y milagros, y todos, bajo esa efervescencia, se comenzaron a motivar en su corazón, y se despertó un interés para saber qué es lo que iba a ocurrir con Jesús. La gente se preguntaba si él iba a asistir a la fiesta. Ellos estaban mirando a Jesús como un protagonista de la historia. Tenían en mente que él podría ser ese Mesías prometido, el Mesías que les había sido anunciado, y la expectativa que se generó en aquel momento fue muy elevada. No eran pocos los que creían que Jesús realmente iba a traer libertad hacia sus vidas, y esa era la ocasión, ese era el momento en el cual ellos se encontraban. Así que en el versículo 13 al versículo 15, nosotros podemos notar la idea que permeaba en las conciencias de los judíos. El pueblo no entendía que la Pascua que habrían de celebrar era una Pascua diferente, que ese momento era el momento que por tantos años estaban anhelando en su corazón. El Cordero de Dios, según Juan 1:29, aparecía en escena, y él iba a entregar su vida para traer libertad. Él estaba dispuesto a sacrificarse por obediencia al Padre, de manera voluntaria. Él iba a participar en esta fiesta porque
él tenía muy en claro el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Así que en 1 Corintios 5:7, Pablo nos dice que Cristo es nuestra Pascua, que en Cristo se ha cumplido la Pascua, pues el sacrificio del Señor ha sido evidente en la cruz por todos. Era un momento clave en la historia. Era la última semana de vida de Jesús, su obra, su ministerio. Lo que él pudo lograr e hizo, aquí estaba comenzando la cuenta regresiva de sus últimas horas de vida. Así que es importante mencionar que en el ministerio de Jesús, en la vida y en la obra de Jesús, hubo una serie de situaciones que deben a nosotros alentarnos a considerar para que podamos abrazarlas y dar testimonio de estas grandes obras maravillosas del Señor. Lo interesante del relato en estos versículos del 13 al 15 es que cuando Jesús estaba haciendo distintos milagros, Él les dijo a muchos de los que recibieron sanidad que guardaran silencio. Él les dijo que no publicaran esas obras milagrosas ni esas acciones que provenían de Él. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 41 al 44, leemos esto. Jesús tuvo un encuentro con un leproso, lo tocó, recibió sanidad y Él le instruyó de la siguiente manera: mira, no le digas a nadie que yo te curé. Pero él, por la emoción de la sanidad que había recibido, fue e hizo totalmente lo contrario. Hay otros episodios como en Mateo 8, Mateo 9, Mateo 12, en Marcos capítulo 3, en donde Jesús les dice a las personas que reciben sanidad que guarden silencio. Les dicen que no vayan ni proclamen, y les habla de manera severa y estricta. Les ordena que no digan nada de lo que había sucedido. Pero estos hombres comenzaron a hacer lo contrario. Y la fama y la popularidad de Jesús iba aumentando. La gente se acercaba a él por diferentes motivos. Algunos querían recibir un milagro. Otros se acercaban a Jesús porque Jesús les daba de comer, satisfacía su necesidad física. Otros iban solamente como espectadores. Algunos otros querían ser parte de los discípulos. Hay personas que se acercaban también porque les gustaba la manera en cómo Jesús enseñaba. Otros se acercaban a él porque realmente estaban convencidos de que él era el Mesías prometido. Pero a diferencia de lo que Jesús hizo a lo largo del recorrido ministerial que tuvo, en este capítulo 12 de Juan, Él se presenta de manera pública y Él está mostrándole a todos los de Jerusalén, al entrar en un pollino, que Él era el Mesías. Él era el rey de los judíos. Él era el rey del mundo. Que Él era el rey de todas esas personas que se encontraban en el pueblo. Al entrar ahí, él ya no se estaba escondiendo, ni tampoco estaba silenciando a nadie. De hecho, en toda la narrativa de los evangelios, es el único momento en el que usted va a encontrar que de forma abierta y pública, Jesús se muestra como el rey soberano que Él es. Él es el rey y Él es el rey de nuestra vida también. El texto dice: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: oh sana, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Las palmas que ellos tomaron, según los relatos de los evangelios, estas palmas representaban la justicia. Además de que representaban la justicia, le daba vigor espiritual al pueblo de Dios. Todo esto nos va a remontar otra vez
al Antiguo Testamento. En Levítico capítulo número 23, versículo 4, había una festividad también y era la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad va a apuntar hacia la segunda venida de Jesús. Esta fiesta también era conocida como la fiesta de las enramadas. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de ir a algún puerto turístico, a uno de los más lindos de este país, como lo es Acapulco, y ha encontrado ahí enramadas. Y ahí muchas personas se refugian. Ahí muchas personas descansan, entran a probar alimentos que se ofrecen en ese lugar. Así que estas enramadas nos ayudan para que podamos nosotros encontrar descanso de un sol tan fuerte que nos asfixia en cierto grado. Esta festividad de los tabernáculos, el Señor la estableció porque el pueblo de Israel, que estuvo vagando durante 40 años por el desierto, eran nómadas, tenían que vivir en algunas tiendas, en algunos lugares. Y lo que ellos hacían eran levantar enramadas. Ahora estaban en una condición diferente. Recuerde que ya han pasado muchos años desde que salieron de Egipto hasta los días de Jesús. Pero estas festividades tenían todavía una vigencia. Hacían este tipo de celebraciones. Los que tenían casas muy cómodas, muy bien construidas, tenían que salir una semana y construir enramadas y vivir en esas enramadas durante una semana con el propósito de recordar lo que sus antepasados experimentaron durante su largo peregrinaje en el desierto. Así que estando ellos ahí en las enramadas, estando ellos ahí en esos momentos especiales, podemos nosotros notar algo interesante, porque en Levítico 23:40, cuando se habla de esto, se señala que ellos tomaban ramas de palmera y de árboles frondosos, y a través de esas palmeras se regocijaban y tenían alegría. Así que tomaban estas palmeras, y las palmeras son un símbolo de la alegría y del regocijo que había en su corazón. Cuando estos hombres, estas multitudes que se habían dado cita para la festividad de la Pascua, tomaron estas ramas y comenzaron ellos a mover estas ramas, estas palmeras, ellos estaban en un momento de alegría. El Señor produce alegría en nuestros corazones. El Señor es nuestro gozo, es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que cuando entramos a estas reuniones, nuestro corazón tiene que ser cambiado. Venimos con cargas y necesidades. Venimos aquí delante del Señor con éxitos, con victorias. Venimos delante de la presencia de Él con muchas incertidumbres, pero las cosas en su presencia son nuevas, son diferentes cada día. Hay gozo en el corazón de los que alaban. Hay alegría en los labios de aquel que canta delante de su presencia. Y si alguno está alegre, cante alabanzas delante del Señor. La alegría que Dios produce y el gozo que viene como fruto del Espíritu Santo es algo que solamente Él nos puede dar. Podemos tener gozo en el Señor cuando venimos delante de Él. Así que había alegría, y estas palmas representan esa alegría en ellos. Y todos movían las palmas, todos estaban al unísono gritando, pero no era un grito, esta no era una exclamación, este era un canto. Los judíos conocían este canto porque era parte de su celebridad, de su fiesta. Imagínense una fiesta donde no hay música. Necesitamos la música. Nosotros, sobre todo los latinos, tenemos ese ritmo por dentro. Y esto que está aquí mencionado, bendito, dice el texto, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es un canto. El Salmo 118, verso 25 y 26, nos habla acerca de este canto. Lo que está haciendo el pueblo es regocijarse y cantar. No era un canto, hermanos, limitado. No era un canto en el cual estaban condicionados a estar tristes, sino era un canto
que salía de lo profundo de su corazón. Cantaban con regocijo porque estaban pensando que el mal en el cual se encontraban se iba a terminar muy pronto. Estaban mirando una esperanza en Jesús. Estaban mirando que Jesús podría levantarse y podría Él romper la esclavitud en la cual se encontraban. Ellos eran esclavos. Tenían la esclavitud del imperio, el yugo del imperio romano sobre su propia vida. Pero ellos tenían una esclavitud peor y era la esclavitud espiritual. En su vida había una esclavitud espiritual. Y la Biblia señala que el Señor ha venido a traernos libertad. El Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando vemos que Jesús entra en un asnillo, es un burro que nadie había usado. Esto es un símbolo de paz. Jesús está entrando por la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, en una asna. Y este pollino está representando que Jesús es el príncipe de paz. Él está trayendo la paz que el pueblo está anhelando por causa de todos los sinsabores que han venido arrastrando a lo largo de la historia de los últimos años. Así que Jesús no viene a levantarse en armas. Lo que el pueblo está esperando es una revolución militar. Lo que ellos estaban esperando es que Jesús diera el grito de guerra para que se levantaran en armas y pudieran derrocar al imperio romano. Pero en cambio Jesús vino en son de paz. Jesús vino a traer la paz al pueblo y a traer la libertad espiritual que el pueblo estaba requiriendo. El pueblo estaba mirando de una forma equivocada. Lo que yo quiero que usted pueda entender este día es que tiene un gran efecto lo que podamos pensar acerca de Jesús. La pregunta, ¿quién es Jesús?, habrá de determinar mucho en nuestra vida espiritual. Si nosotros tenemos en claro quién es Jesús, nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo lo que somos será orientado de manera correcta. Pero si no entendemos quién es Jesús en nuestra vida, quién es Jesús en el mundo, quién es Jesús en la Biblia, entonces vamos a comenzar a ir por un camino equivocado. Los discípulos no entendían lo que estaba pasando en ese momento. Él se estaba estableciendo proféticamente como lo que Zacarías 9:9 menciona. Alégrate, le dijo al pueblo el profeta, porque vendrá el libertador, el Mesías, montado en un pollino. Aquellos que iban a establecer la guerra o que mostraban victoria entraban en un caballo. Pero el asno era un símbolo de humildad, era el símbolo de la paz que Jesús venía a establecer. La profecía de Isaías, el príncipe de paz, se estaba estableciendo también en la vida de aquel pueblo. Y esto es la declaración que él hace. Cuando Jesús entra por Jerusalén y cuando él recibe este cántico: bendito, bendito el Hijo de David, paz en el cielo, paz en la tierra, paz en las alturas. Cuando nació en Lucas capítulo 2, dice la Biblia que los ángeles decían: paz. El Señor ha venido a traer esa paz. Una paz diferente a la del mundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y él estaba recibiendo las bendiciones, el cántico. Él estaba siendo adorado y él estaba entonces declarando que él era el rey. Él no rehusó el título. Él se estaba mostrando, se estaba revelando como rey ante todos. Y finalmente hay una reacción, una ocasión, una declaración, pero hay una reacción. En ese lugar había 3 grupos de personas. Por lo menos podemos identificar a 3 grupos. El primer grupo eran visitantes que habían venido porque comenzaron a ver que Jesús hacía señales y milagros y a escuchar sobre esa fama de la cual ya dijimos. Y el milagro de la resurrección de Lázaro era algo que había llevado a muchos fariseos, a muchos contrarios de él, a creer en que él realmente era el Mesías
prometido. Y dijeron entre sí los fariseos, hay que matar. Hicieron un plan no solo para matar a Jesús, decidieron matar a Lázaro también. Resucitó y ya lo querían volver a matar, lo querían ver muerto a Lázaro. La razón de por qué querían ver muerto a Lázaro es porque mucha gente estaba creyendo por causa del milagro que estaban ahí observando. Si seguimos la lectura de estos versículos, un grupo de griegos, dice el verso 12:20 de Juan, que se arrimó ahí, estuvo ahí también. Los griegos, según Pablo, querían mirar evidencias, señales, querían asegurarse de que en realidad este hombre estaba haciendo cosas sobrenaturales. Así que muchos extranjeros y muchos judíos habían venido de otros puntos a la ciudad para celebrar la Pascua. Eran visitantes, era gente que estaba emocionada al saber acerca de la resurrección de alguien. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si hoy se escuchara en algún punto del país que alguien ha resucitado? Nosotros nos interesaríamos en saber quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo está el asunto de esa persona. Algo así pasó aquí, había ese deseo de conocer qué es lo que estaba ocurriendo. Y los visitantes aglomeraron ese lugar, esa ciudad. Había otro grupo que era la gente local, habían ellos presenciado esa resurrección. Y estaba el tercer grupo que era el grupo de los religiosos. El grupo de los fariseos que estaban planeando hacer algo, destruir a Jesús, destruir a Lázaro también. Y mire, cuando los evangelios hablan, en el relato muchos o multitudes, los comentaristas y los historiadores no cristianos como Flavio Josefo dicen que eran entre 2.500.000 personas y 2.700.000 personas. Así que estamos hablando de un poco más de 2 millones de personas que se habían dado cita para cantar bendito, bendito, bendito y reconocer a Jesús como el Mesías. En el Estadio Azteca apenas entran más de 100,000 personas. Entonces estamos hablando de 20 estadios aztecas llenos de personas. Así que sí era una gran muchedumbre la que estaba reunida. Según un censo histórico, 10 años después de este acontecimiento de la entrada triunfal de Jesús, un cordero servía para alimentar a 10 personas. Así que se presentaron más de 260,000 corderos como sacrificio en la festividad del día de la Pascua. 260,000 aproximadamente, o un poquito más de eso. Pero entre esos 260,000 corderos que fueron presentados, había uno muy especial. Había uno que estaba marcando la diferencia de aquella celebración aquel día. Había un cordero que se había despojado de todo en la eternidad para tomar forma de siervo y para venir y morir por los pecados, no de uno, no de una iglesia, sino de todos. Uno que decidió determinadamente venir y darlo el todo por el todo. El pueblo esperaba un grito de estado, una revuelta, armas, recibir una libertad política y militar, pero no entendían que su libertad era más gloriosa que esa que ellos esperaban, que su expectativa era una expectativa limitada. Jesús no estaba mandando un mensaje de guerra, Jesús estaba mandando un mensaje de transformación, un mensaje de esperanza para aquella ciudad y aquel pueblo. Jesús estaba mandando el mensaje
que muchos hoy en día están esperando. Jesús estaba trayendo la paz al corazón de aquellos que necesitaban esa paz. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén nos deja lecciones claras y marcadas. Lo primero que yo puedo mirar en el texto es que Jesús, a través de su entrada triunfal, nos demuestra que Él es Dios. Y aunque muchos se esfuercen argumentando que Él no lo es, Jesús es Dios y Él seguirá siendo Dios en la eternidad y en todos los siglos. Él es el Mesías, el libertador, el ungido de Dios. Jesús es el hombre del cual las escrituras hablan a través de los profetas. Lo segundo que veo es que Él es el Rey de paz, el Rey que viene a traer la paz al corazón de una nación que necesita con urgencia, no la ausencia de problemas. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es el estado de satisfacción y tranquilidad y de acción, aún en medio de los problemas, aún en medio de los escenarios más difíciles. Es tener ecuanimidad y tranquilidad y confianza. Es tener un respiro en medio de los momentos en donde sentimos que nos estamos asfixiando. Es una paz que va más allá de lo que podemos entender. La entrada triunfal de Jesús revela que Él es el Rey de paz. La entrada triunfal de Jesús muestra que el pueblo no entendió el mensaje de libertad espiritual que Jesús estaba trayendo a través de su obra. Hoy, desafortunadamente, son muchos los que no entienden también que Jesús nos ha venido a libertar espiritualmente, que las cosas materiales se habrán de quedar, que las cosas habrán de perecer en esta vida, pero nuestra alma y nuestro espíritu habrán de regresar a casa, a la eternidad. Y eso es lo que cuenta, eso es lo verdaderamente importante en la vida. Dios nos ha dado una libertad espiritual, no un libertinaje, una libertad espiritual, para que podamos disfrutar de esa libertad en Él. La entrada triunfal, además, nos enseña y nos está mostrando que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, es el único que puede limpiarnos del pecado. Es el único y no hay nadie más. Es el único que puede traer a nuestra vida el milagro más grande que necesitamos, que es el milagro de ser hechos hijos de Dios. Él ha venido para lavarnos y limpiarnos con su preciosa sangre. Esa sangre que nos va a limpiar de todo mal. No ha venido a juzgarnos ni a condenarnos. Ha venido para darnos una palabra, y la misma palabra en algún punto nos habrá de condenar o juzgar, pero Él ha venido para limpiarnos de toda maldad. La entrada triunfal de Jesús nos muestra su salvación, una salvación que produce regocijo y alegría en nuestros corazones. Cuando David pecó y guardó silencio, después de que cometió una falta de adulterio con Betsabé, y él escribe acerca de este episodio y dice: cuando guardé silencio, sentía que mis huesos se estaban consumiendo dentro de mí, sentía que me estaba muriendo. Y algo que él le pide en la oración es: vuélveme al gozo de tu salvación. Eso le dice cuando ora: vuélveme al gozo de tu salvación. Cuando el evangelio llegó a nuestras vidas, sentíamos que andábamos en las nubes. Y eso no se debe terminar nunca. Eso debe permanecer siempre. Cuando el evangelio impactó nuestra vida y el mensaje se sembró en nuestro corazón, hermanos, algo pasó y hubo una alegría, y queríamos decirle a todo el mundo, a nuestra familia, a nuestros amigos. Queríamos contarle a la gente que algo había pasado en nosotros, como si se tratara de haber encontrado una cura en contra de una enfermedad terrible. Y así lo fue. Encontramos la cura para el pecado. Los leprosos, cuando fueron sanados, dijeron: no es bueno que callemos, tenemos que ir a contar lo que hemos recibido. No es bueno que nosotros callemos, tenemos que contar de esta salvación que hemos recibido. La salvación produce alegría y regocijo en nuestro corazón.
esa alegría tan incomparable de saber que vamos a estar un día con Él. Y no solo eso, que todos los días de nuestra vida estamos caminando con Él, que Él está aquí acompañándonos en este recorrido tan difícil de la vida, pero Él no pone cargas más allá de lo que podamos nosotros soportar. Hay minas, hay valles, hay una serie de obstáculos, pero Él nos toma una y otra vez y nos ayuda a ir más adelante, sus ojos puestos en cada uno, y su fidelidad nos lleva más allá de lo que nuestras propias fuerzas pueden ir. Así que la entrada triunfal nos muestra que la salvación produce regocijo y alegría en los corazones. Por eso la iglesia de Kairos y la iglesia de Cristo, por eso los discípulos de Jesús son gente alegre, gente de regocijo, gente que se fortalece en ese gozo que viene del Señor, gente que en medio de las vicisitudes llora, sufre. Sí es cierto que derrama lágrimas, pero lágrimas diferentes, como las que no tienen consuelo ni esperanza. El Señor nos produce la alegría que necesitamos en nuestra vida. La entrada triunfal a Jerusalén nos muestra que las promesas del Señor se cumplen en su tiempo y a su manera. Ay, hermanos, hay promesas que Dios nos ha dado, nos ha hablado, y se habrán de cumplir en el tiempo de Él y a la manera de Dios. Hay promesas que están ahí y son vigentes para cada uno, y que Dios no desampara la obra de sus manos, y que si Dios dijo que nos usaría, y si Dios nos habló, y si Dios dijo que nos levantaría, Dios habrá de cumplir. El propósito de Dios no termina. Dios es un Dios de promesas y es un Dios de pactos, y Dios no olvida lo que ha hablado ni lo que ha dicho. Nunca lo olvida ni lo olvidará jamás. Y esas promesas se cumplieron en el Señor. Y finalmente, hermanos, la entrada triunfal a Jerusalén nos muestra que Dios ha mandado a su Hijo unigénito como el príncipe, el rey de la paz que este corazón y esta vida necesita. El mundo está necesitando paz. El mundo canta por paz. En las conmemoraciones navideñas hay villancicos y dicen noche de paz, noche de amor. Y la gente busca por uno y otro medio tener paz en su corazón, tener paz en su vida. El mundo está buscando encontrar esa tranquilidad y esa satisfacción de su alma. Jesús entró triunfante. El pueblo que le gritaba bendito, el pueblo que adoraba, fue el mismo pueblo que se levantó y dijo: crucifíquenle, crucifíquenle. Esas mismas multitudes que lo adoraban fueron esas mismas multitudes que más adelante le gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque estas multitudes no entendieron que Jesús venía con un mensaje renovador, un mensaje distinto, un mensaje de esperanza para su vida espiritual. En un mundo materialista en donde la vida espiritual ha pasado a segundo plano, en donde no importa, para mucha gente no le importa el alimentar su espíritu, el Señor viene a traernos una renovación en nuestra vida espiritual. El Señor viene a levantarnos espiritualmente, y Él viene a enseñarnos y a marcarnos una ruta nueva en la vida espiritual. Cristo triunfó, entró triunfante en Jerusalén, y la gente pensó que había sido derrotado al ser crucificado. Muchos creyeron que la historia terminó cuando Jesús fue sepultado en aquella tumba, pero no sabían que apenas la historia comenzaba, porque Jesús venció la muerte y resucitó, porque Jesús se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y esa es la esperanza bienaventurada de todo creyente. Jesús es el Rey victorioso. Jesús es el Rey de paz. Jesús es el Rey de reyes. Jesús es el Rey de nuestra vida. Jesús es el Rey de esta ciudad de Iguala. Jesús es el Rey de la familia, y Él ha venido a traer paz, y Él ha venido a nutrirnos de esa vida espiritual que necesitamos.
Él es el Rey de paz y su paz va más allá, hermanos, de lo que nosotros estamos esperando. Y hoy como iglesia podemos levantarnos delante del Rey triunfante, del Salvador, con una perspectiva nueva y gritar: bendito, bendito con alegría, bendito al Rey en las alturas, bendito al Señor Jesús, porque nos ha dado tantas cosas. Bendito el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre de Él. Te bendecimos desde la casa del Señor. Bendito, bendito en las alturas, bendito Rey eterno, que no nos has desamparado. Bendito Dios, que nos está sosteniendo en medio de las adversidades. Bendito, bendito y bendito el nombre del Señor, sin importar lo que esta carne pueda estar padeciendo, sin importar si hemos sido sacudidos por una ola violenta de enfermedad, sin importar lo de nuestro alrededor, podemos como iglesia decir: bendito, bendito, bendito el nombre de aquel que es Rey por la eternidad, bendito por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Hoy podemos adorar al Rey, hermanos. No pida nada, solo véalo a Él y alégrese en Él. Hoy no quisiera yo que nadie me pidiera algo en particular. Hoy solo póngase en pie y dele gracias.